su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Saludamos a todos los que están en sintonía en esta mañana de los medios de comunicación que proclaman la verdad presente para el mundo. Es un gusto estar aquí otra vez para poder compartir el estudio de la lección de la escuela sabática. Aprovecho para anunciarles que en unos pocos días estaremos dando apertura a la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles en la ciudad de Fort Worth, Texas. Así que a toda la audiencia de Fort Worth y las ciudades vecinas les estamos anunciando que este sábado a las 9 de la mañana abriremos las puertas de ese templo que estamos rentando, que está ubicado allí en el 800 West de la Seminary Drive, a 2 bloques al oeste de la Gran Plaza, entre las calles Henfield Street y College Avenue. Ustedes van a encontrar ese templo, un templo que por la gracia de Dios unos hermanos pentecostales nos han rentado para que allí proclamemos la verdad presente. Y los animamos a todos los que vivan en sus alrededores de Fort Worth a que escuchan la radio y que ven nuestro canal de televisión. Los animamos a que vengan a congregarse con nosotros, ahora sí, para adorar a Dios en el santo día de reposo, el día santo del Señor. Amén. Repito, este sábado que viene, 6 de abril, estaré predicando ahí en Fort Worth en la apertura de la nueva iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Si ustedes quieren más detalles, háblenos aquí al ministerio, al 214-307-5344. Con gusto le daremos más información. Pero desde ya les doy la bienvenida a todos. María Elena, ¿cómo estás esta mañana? Pues muy bien, gracias a Dios. Aquí contenta de estar con nuestros amigos, nuestros hermanos en este estudio. Sean todos bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática de este día, lunes 1 de abril. Vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios en este estudio. Bondadoso Padre Celestial, que su morada es en las alturas de los cielos, agradecidos contigo estamos, Señor, por el privilegio de la vida. Muchas gracias, Padre, por concedernos este momento para estudiar tu santa palabra. Pedimos de su Santo Espíritu, Señor, y que usted nos acompañe en cada momento, que nos llene de sabiduría y de entendimiento, Señor, para que podamos entender su palabra. Amén. Bendice, Señor, a todos los que están junto con nosotros estudiando, Señor, en cualquier lugar del mundo donde estén, en cualquier parte, que también, Señor, esta bendición sea grande para ellos y que, Padre, a través de tu palabra tú puedas transformar nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, Señor bendito, nos quedamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Si usted vive a la distancia y no tiene todavía el PDF de la lección, solicítelo a mi número de WhatsApp, que es el 214-881-4029. Ese es el grupo de WhatsApp de la Iglesia Advenimiento. Más 1-214-881-4029. Hay algunos hermanos que ya me lo han solicitado el PDF y se los estoy mandando, pero usted todavía tiene tiempo de solicitarlo también. Si vive a la distancia y no tiene el folleto de la lección que nosotros estudiamos, pues tiene la oportunidad hoy por medio de la tecnología de recibir el PDF e imprimirlo usted mismo. Bueno, mis hermanos, ayer nosotros mirábamos el tremendo privilegio que Dios le dio al ser humano al crearlo a su imagen y semejanza y al colocarlo en un lugar tan hermoso como fue el jardín del Edén, donde todo lo que había allí era bello, brillaba por doquier. El mismo hombre, dice, brillaba de él la luz, y donde se acercaba iluminaba todo lo que estaba allí cerca. Bueno, vimos algo hermoso, vimos cómo también la naturaleza misma le hablaba al hombre acerca de su hacedor, del carácter, del poder de Dios, y el hombre mismo, hermanos, hecho prácticamente parecido a Dios en el carácter, en todas las facultades, incluso en su forma. Vimos todo eso tan hermoso, vimos cómo realmente la condición del hombre allí en el jardín del Edén era una condición de un virrey prácticamente, es decir, después del rey del universo, él era el rey de la tierra aquí. Y vimos, hermanos, cómo este hombre
al haberlo creado el Señor a esa imagen y semejanza, pues tuvo esa capacidad, hermanos, de inteligencia para poder inclusive memorizar, imagínense ustedes, tantas especies, pues de animales, de insectos, de toda clase, hermanos, del mundo animal, ¿verdad? Y ponerles nombre, y dice que todavía el nombre que tienen, ese es el nombre que Él les puso. Así que león aquí, en español, en cualquier país es león, en la China es león, en cualquier lado, hermanos. Entonces, realmente, pues era amo y Señor. Nunca fue el propósito de Dios de que el hombre fuera esclavo de nadie y que pues el hombre fuera libre. Todo eso pues fue como la antesala de lo que vamos a ver hoy. Porque María Elena, ¿qué sucedió con todo eso tan hermoso? Bueno, pastor, tristemente todo se echó a perder. Miren lo que dice en Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19. Nos dice: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué tristeza. Entonces, pastor, cuando dice aquí, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿quiere decir que el hombre no debe de obedecer a la mujer? No, por supuesto que el contexto es distinto en cuanto a lo que pues se pueda pensar. El contexto aquí es, hermanos, en el sentido de que él prefirió poner por delante la voz de su esposa a la voz de Dios. Y siempre, hermanos, debemos de saber que la voz del esposo, la voz de la esposa, están supeditados a la voz de Dios. Pero pues él puso la palabra de ella sobre la palabra de Dios y eso no estuvo correcto. Pero noten ustedes, hermanos, cómo la naturaleza cambió. Por eso es que la lección de hoy se llama El pecado conlleva cambios. Porque ustedes pueden mirar que la tierra inmediatamente, pues, dice que iba a ser maldita. Dice, la tierra será maldita por tu causa. Hermanos, escuchar eso. Eso es impactante. La tierra será maldita por tu causa. Y luego, con dolor vas a comer de ella todos los días de tu vida. Imagínense, hermanos, cómo cambió todo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pareciera, hermanos, como que los cereales, las frutas oleaginosas y otras frutas se redujeron tanto en cantidad y calidad que el Señor ahora introduce las plantas comestibles. Introduce que el hombre también tenga que alimentarse de plantas. Es impresionante, hermanos, como dice aquí la Escritura, que con el sudor de su rostro, a partir de aquel día, Adán comería el pan hasta que volviera a la tierra, es decir, se volvió mortal. Se volvió mortal el hombre, hermanos. De allí fuiste tomado, le dijo, y allí volverás. Ah, mis hermanos, qué triste este cuadro que estamos leyendo. Polvo eres y al polvo volverás, dijo el Señor. Bueno, a nosotros vemos entonces que el efecto que tuvo el pecado sobre el mundo natural fue desastroso. Todo aquel cuadro hermoso que vimos ayer, pues a partir de ahora ya no va a ser lo mismo. Ahora empiezan a brotar las espinas, los cardos. Ahora la tierra es maldita. Y ya el hombre ahora, pues hasta para comprender el carácter de Dios, que lo podía hacer fácilmente la naturaleza, ahora, hermanos, hasta en eso el hombre se va a ver afectado, ¿no es cierto, María Elena? Sí, definitivamente que sí. Miremos que nos dice el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 266. Nos dice, pero la transgresión trajo una plaga sobre la tierra
que se interpuso entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza. Si Adán y Eva nunca hubieran desobedecido a su Creador, si se hubieran mantenido en el camino de la rectitud perfecta, habrían seguido aprendiendo de Dios por medio de sus obras. Pero cuando prestaron oído al tentador y pecaron contra Dios, la luz de sus vestiduras de inocencia celestial se apartó de ellos. Privados de la luz del cielo, ya no eran capaces de discernir el carácter de Dios en las obras de sus manos. Tremendo, porque es presentado aquí, hermanos, el pecado o la transgresión de Adán como una plaga. Es decir, como algo que vino a hacer un gran daño, como algo que vino a destruir. Qué triste, qué lamentable que a partir de ahora ya no eran capaces de discernir el carácter de Dios en las obras de sus manos. Antes de eso ellos podían mirar el río, podían mirar los árboles, podían mirar las flores, podían mirar todos los paisajes de la naturaleza, y ellos discernían en todo eso que Dios es amor. Pero triste, al haber pecado, dice, ellos estaban privados de la luz del cielo y ya no discernían. Qué lamentable, mis hermanos. Prestaron oídos al tentador y pecaron contra Dios. Hasta la luz de sus vestiduras, dice, de inocencia, se apartó de ellos. Ahora, hermanos, pues lamentablemente tuvieron que ver la muerte de un animalito para que de allí se proveyeran pieles para cubrirles. Miren ustedes todo lo que causó el poner la voz de la esposa, en aquel caso, sobre la voz de Dios. Qué triste que Adán no haya tenido, hermanos, aquel temple, ¿verdad? Aquella firmeza de decir, te amo mucho, pero ¿qué pasó aquí? Te equivocaste, hiciste lo que no deberías hacer y yo no te puedo acompañar con esto, no puedo participar. Qué triste, no pudo él tener esa capacidad, hermanos. Y miren, libremente eligieron convertirse en esclavos, libremente eligieron pues caer en la trampa de Satanás. Y así nosotros vemos que si Adán y Eva, dice, nunca hubieran desobedecido a su Creador, se hubieran mantenido en el camino de la rectitud perfecta y habrían seguido aprendiendo de Dios por medio de sus obras. O sea, el cambio en la naturaleza fue tanto, hermanos, que ya no podía esta testificar perfectamente como lo había hecho anteriormente desde el pecado acerca de ese gran Dios todopoderoso. Y creo que la siguiente nota del Espíritu Profecía lo recalca, lo está rectificando, claro. Y dice, y por la desobediencia del hombre, un cambio se llevó a cabo en la misma naturaleza. Manchada por la maldición del pecado, la naturaleza no puede dar sino un testimonio imperfecto del Creador. No puede revelar su carácter a la perfección. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 267, es donde hemos leído todo esto. Ahí está, hermanos. Hoy miren ustedes, todavía uno aprecia cosas bonitas aquí en la tierra. Este servidor le gusta mucho pues visitar sobre todo montañas, y he apreciado en varias que ya he visitado pues cosas maravillosas, cosas hermosas que he visto y que me dicen cómo Dios es de grande. Pero es interesante que dice que eso que yo veo ya no es perfecto. Eso ya me testifica, pero de una manera imperfecta, del carácter de Dios. Y qué triste, porque no era así. No era así como está la naturaleza ahora. No puede revelar, dice, su carácter a perfección por la desobediencia. Bueno, y no solo afectó la naturaleza, también el hombre mismo, en su propia naturaleza física, en su propia manera de ser, cambió, ¿no es cierto? Sí, vamos a ver qué ocurrió. Vamos a leer en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y nos dice,
Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego vamos a leer en 1 Corintios 2:14. Y nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren ustedes qué cambio más drástico en el ser humano. El texto anterior dice que el hombre se volvió de un corazón engañoso, se volvió perverso. Qué triste. Ya no se pudo confiar más en el hombre. Ya prácticamente se degradó. Y aquí Pablo dice que ya ahora a él le parece que es una locura las cosas de Dios. Se volvió un hombre natural, en el sentido de decir un hombre que ya no es temeroso del Señor, ya no percibe igual a Dios. Le parecen locura que haya gente cristiana, gente que guarde el sábado, gente que esté preparándose para ir al cielo, haciendo reformas en su vida. El hombre natural le parecen todas esas cosas, locura, fanatismo. No las puede entender, no las puede entender porque el hombre perdió el discernimiento. Aquí nosotros miramos el cuadro lamentable en el cual el hombre mismo, pues, se ve que experimentó un tremendo cambio. Allí está, hermanos, el resultado del pecado, en la naturaleza y en el hombre mismo. Qué triste esto. El don de profecía nos va a ampliar este punto. Bueno, nos dice el libro Patriarcas y Profetas, páginas 46. Se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora en su estado de consciente culpabilidad, tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 46. Pero se dan cuenta, hermanos, miren, si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora, dice, en su estado de consciente culpabilidad, tendrían menos fuerzas para mantener su integridad. Fue algo catastrófico, hermanos, lo que ocurrió espiritualmente hablando en la vida del ser humano. Ya prácticamente tendría menos fuerza, y por eso es que bien fácil caemos, no se fijan ustedes, en el pecado. Fácilmente nosotros estamos cayendo con el pensamiento, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Pues, ¿dónde está la fuerza, hermanos? La perdimos, ¿no es cierto? La perdimos desde el momento en que le cedimos terreno a Satanás. Y así fue como tristemente, pues, toda la raza humana ahora, pues, está, pues, en delitos y pecados. Se les dijo, dice, que su naturaleza se había depravado, que había disminuido su poder para resistir al mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Hermanos, el hombre se volvió vulnerable fácilmente, fácilmente. Satanás, miren, Satanás ve un montón de puertas abiertas en nosotros y él dice, entro por aquí, fácilmente entro por este otro y fácilmente. Y por eso es que son multitudes, hermanos, de ángeles caídos, de demonios que muchas veces están allá atormentándonos. Esto es lo que ha sucedido. Nosotros estamos poniendo las bases, hermanos, de por qué la necesidad de un libertador, que a partir de mañana lo vamos a ver. Pero ¿qué más dice el don de profecía en cuanto a la naturaleza humana? ¿Cómo ha quedado? Sí, bueno, la revista de Review and Herald del 17 de febrero de 1891 nos dice: hay en la naturaleza humana, cuando está separada de la fuente de la verdad, una oposición continua a la voluntad y a los caminos de Dios. El ser físico, mental y moral está completamente bajo el control de los impulsos impetuosos. Los afectos son depravados y toda facultad confiada al hombre para que la mejore sabiamente está desmoralizada. Hay en la naturaleza humana
una oposición continua a la voluntad y a los caminos de Dios. Esto es triste. Saber que en mí, saber que en su naturaleza, mi hermano, ahora exista esa tendencia, esa oposición a Dios. Eso es algo, miren, de verdad que necesitamos de un libertador, hermano. Necesitamos que alguien, bueno, si esta es todavía nuestra condición, necesitamos que ese libertador venga, hermanos, y nos ayude. Pero el mundo necesitaba de un libertador. La condición en la que el mundo estaría, meritaba de que alguien, hermanos, viniera para librarle. Porque el ser físico, dice, mental y moral, ahora estaba bajo el control de los impulsos impetuosos. El hombre se envolvió depravado. Y toda facultad confiada al hombre para que la mejore sabiamente, ahora estaba desmoralizada. Qué triste. ¿Cómo estaba el hombre? Dice, según sigue diciendo. Pues dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. La inclinación lo avasalla. La pasión tiene el control y sus apetitos están bajo el dominio de un poder del que no es consciente. O sea, María Elena, que hasta en esto de la alimentación, hasta en esto de los apetitos, pues nos hemos debilitado tanto que, como decíamos en una de las lecciones anteriores, pues esta es la causa de que la vida inclusive se esté acortando. Prácticamente sí. El plan de Dios, que era para que viviéramos eternamente, con estos mismos apetitos depravados y el darles rienda suelta, han hecho de que se acorte la vida. Qué triste. Sí. Bueno, dice la inclinación, dice, lo avasalla, la pasión, tiene el control y sus apetitos están bajo el dominio de un poder del que no es consciente. ¿Y qué más? Dice, ¿a dónde ha llegado el hombre? Habla de libertad de acción, mientras está en la más abyecta esclavitud. No es suyo, no le es permitido ver la belleza de la verdad, porque la mente carnal es enemistad contra Dios y no está sujeta a su ley. Él ve la verdad como mentira y la mentira como verdad. La mente controlada por Satanás es débil en poder moral. ¿Qué te parece? Terrible, ¿verdad? Aquí vemos que en todo, en lo físico, en lo mental, en lo moral, en todo vino a hacer estragos. Y hermanos, qué lamentable de que pues ya no hay coherencia en el hombre. Miren, habla de libertad, dice, y él mismo está en esclavitud. En esclavitud del pecado. Sí. Dice que la verdad la mira como mentira y la mentira la mira como verdad. Tiene una mente tan controlada por Satanás que es débil. Oh, hermanos, esto es realmente lo que dio como resultado el pecado, y por esto es que el tema de la liberación, hermanos, es el tema crucial a lo largo de la Biblia, y a partir de mañana nosotros vamos a ver con cuánta razón Dios tuvo que intervenir. Y vamos a ver que Dios intervino, hermanos, desde el mismo momento. Así que, bueno, yo termino en esta hora diciéndoles que, hermanos, necesitamos orar al Señor para que nos dé victoria sobre el pecado. Porque ya nosotros no podemos permitir que el pecado nos siga haciendo este daño. Hermanos, Dios nos ayude y que, pues, siendo que el pecado ha traído todos estos cambios, que no tengamos nada que ver con él. Que con el poder de Dios lo venzamos, lo erradiquemos de nuestra vida y no transijamos más con él. No podemos seguir siendo más esclavos, no podemos seguir, hermanos, siendo más, pues, todo lo que hemos leído aquí, depravados moralmente y espiritualmente. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué les parece? A que de todo esto el Señor nos dé libertad. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Amén, Señor. cuánto lamentamos, Señor, nuestra condición al estar, pues, cediendo al pecado. Qué triste, Señor, todo lo que se ha perdido. Qué triste, Padre, saber que en la medida en que permitimos al pecado que reine en nosotros, oh Señor, nos vamos degradando,
nos vamos, Señor, decayendo tanto que pues nos volvemos hasta incoherentes. Y ya, Padre, no se puede ni confiar en nosotros por el corazón que tenemos tan engañoso, perverso. Señor, cuánto nos lamentamos también que la naturaleza misma que nos debería hablar tan perfectamente de ti, ya no lo haga ahora de la misma manera. Por eso, Señor, siendo conscientes de todo este daño que hace el pecado, hoy te pedimos perdón por las veces que hemos cedido al pecado, por las veces que hemos permitido que reine en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos, por favor, que siendo conscientes de este gran daño que ha causado, Señor, no transijamos más con él, no lo acariciemos y no permitamos que reine en nosotros. Ven tú, oh Señor, a reinar en nuestra vida. Ven tú a darnos liberación del pecado. Ven, oh Padre, a nosotros hoy y cámbianos, Señor, de manera que no nos sigamos haciendo daño. Gracias por mostrarnos las cosas como son y para que quede bien sustentado, Señor, la manera o el modo de obrar de parte tuya para con el hombre. Oh Señor, gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.